Hola, al igual que he hecho con otros títulos, me gustaría evaluar aquí un poquito el título que está viendo en pantalla. Como he comentado antes, no como tal el gameplay, ya que para eso existen mil canales, que no es precisamente la temática de este, sino más que todo me interesa es evaluar la parte funcional, las cosas mecánicas que nosotros pudiéramos de cierta forma copiar o adaptar para nuestras necesidades y cosas que pudiéramos mejorar. Entonces, ya aclarado eso un poquito, bueno, aquí son cositas que fui viendo también, no son detallitos, pero por ejemplo aquí solamente tomé una captura, pero puedes ver que la parte de la grama está flotando, cosas que pudieron haber pulido. El juego gráficamente se ve bastante bien para las limitaciones que ya nosotros conocemos en el tipo de dispositivos que se está ejecutando, pero son cositas que hubieran mejorado aquí un poquito también la experiencia. Entonces aquí puedes ver que tiene grama fantasma, esto también pasa mucho en otros escenarios. Aquí también tenemos, simplemente estoy hablando en base a como tengo aquí las capturas. Me pareció un glitch un poquito extraño, realmente era una parte, me pareció un escenario un poco extraño. Realmente era un escenario vacío, simplemente aquí estaba el castillo, de fondo había un lago o el océano, no sé. Y le tenemos que dar un clic aquí, digo, le teníamos que presionar aquí la palanca para accionar aquí la flecha, que por cierto se autorrecargaba automáticamente sin razón aparente, cosa que, bueno, no estila mucho. Y a partir de ahí aparecía el villano. No me gustó mucho en ese caso la mecánica, creo que pudieron facilitar la cuestión, ya que lo único que queríamos aquí era que saliera el villano. Entonces creo que había formas más sencillas de implementarlo que echarse algo que no tiene mucho sentido, tal cual lo he comentado. Que tienes que darle una palanca, no estás apuntando a nadie, cae en el océano y justamente sale el enemigo. Me pareció un poco extraño. Pero en fin, así funcionó. Cosas que yo digo que pudiéramos mejorar en lo que se refiere la ejecución de los sucesos, que no son muy naturales. Aquí una de las cosas que me gusta de este tipo de juegos es el primero que juego así tipo plataforma, ya que ahí puedes ver que me estoy moviendo. Uno tiene aquí el modo Dios, o así lo llamo yo, que es cuando nosotros podemos movernos. Aquí es un poco limitado por todo el espacio, pero esto influye en cómo tú vas a interactuar con el personaje, en este caso el player. Por ejemplo, si tú estás viéndolo del lado, entonces tú accionas las palancas de una forma distinta si lo estás viendo de frente. Entonces eso te da un poquito de dificultad adicional, cosa que no tienes, por ejemplo, cuando estás jugando en una pantalla de 2D, que siempre va a ser lineal, porque siempre estás viendo el player en una sola dirección. Claro, puedes ahí rotar también un poco la pantalla dependiendo de la mecánica o dependiendo de si te da esa flexibilidad. Pero, por ejemplo, juegos tipo Crash o Mario, donde la cámara siempre está bloqueada en una sola dirección, que viene siendo usualmente la dirección predilecta o la que ellos consideran que es la mejor, no tienes ese tipo de libertad. Aquí sí lo tienes porque puedes visualizar la escena de diversas formas y con esto también cambias un poco cómo interactúas o cómo vas a accionar las palancas para en este caso hacer ese salto. Cosa que me parece bastante curiosa y me gustó mucho esa parte. Aquí es un glitch también que vi. Fíjate en la parte de los bloques, que se está comiendo un pedazo aquí. Ahí se puede ver mejor, justamente el de abajo. Otro detallito. Una tontería, pero estaba ahí. Aquí no recuerdo qué iba a decir. Ah, bueno, aquí sí me volví loco, ya me recordé. Esto era casi que la parte final. Aquí había supuestamente un hueco donde podíamos pasar, pero me cansé de... Es decir, la forma es que pudiéramos interactuar acá. Seguramente había una o había un truquito, pero no sé, me pareció, por más que sea curioso y lo quería mencionar, que era como que era aquí. En principio, si uno estuviera aquí y simplemente se dejaba caer, lo que pasaba era que se iba para el hueco. Y si estaba acá y saltaba, también se iba para el hueco. Entonces, a la final, son cositas que también hubieran podido pulir un poco más. La parte del salto a veces se siente un poquito limitada. Bueno, esta es la parte, ya no tengo más capturas. Son simplemente cositas pocas que quería hablar. Otras cositas adicionales, este juego también es basado en puzzles, es decir, tiene algunos puzzles sencillos y no me gusta mucho en el sentido de que no es tanto un puzzle lo que ofrecen. No tengo ninguna captura de esto, pero si juegas el juego te darás cuenta. Sino más que todo a veces es que tiene una ejecución oculta, por ejemplo, una sala oculta o algo que no se ve desde la visualización que lo tienes. Recuerda que tienes como quien dice un modo Dios que está viendo todo el escenario. Y simplemente cuando llegas o conoces cómo puedes pasar del punto A al punto B, que sería la ruta que está oculta, eso sería en sí el puzzle. Es decir, no hay un puzzle como tal que tú tengas, como quien dice, tengo cuatro piezas y tengo que ver cómo las junto o tengo que ver dónde la coloco. No es tanto de ese tipo, simplemente son escenarios ocultos o rutas ocultas y tienes que descubrirlas. Hubieran podido mejorar eso un poquito para hacer algo un poquito más interesante, pero bueno, es así, así de simple.
Otra de las cosas que también me gustó mucho es que puedes interactuar un poco con la rata, que viene siendo el jugador, ya que cuando logras ciertos objetivos, vences a un villano, llegas a cierto punto, lo que sea, siempre te pone la manito a la pata y tienes que darle ahí un chócale. Entonces es un poquito como funciona el juego de Crash, supongo que se lo copiaron de ahí, que cuando completabas un objetivo se ponía a bailar. Bueno, ya a partir de este punto voy a hacer un poquito de spoiler en lo que se refiere al villano final, entonces en caso de que no lo quieras ver, que no voy a hablar mucho de él, pero por más que sea lo voy a mostrar. Si no quieres verlo, entonces te diría que lo dejes hasta acá. Bueno, si te quedaste es porque no te importa. Tampoco pasa mucho porque, otra vez, en cuanto a historias, no tiene mucho que contar, o al menos yo no le vi así lo muy interesante. Es muy sencillo en lo que se refiere a la historia. Ya la ejecución y demás, cómo vas interactuando, esa es la parte interesante del juego. Obviamente estamos hablando que cualquier videojuego que tú quieras jugar, la mayoría no son realistas. No quiero, como quien dice, hablar o no quiero, como quien dice, relacionar directamente lo que voy a comentar con que el juego tiene que ser realista o no. Pero lo que yo siempre apoyo es que las ejecuciones tienen que ser, como quien dice, realistas o tener un sentido, sobre todo un sentido en el universo con el cual tú estás trabajando o en el universo del juego. Por ejemplo, si es un juego espacial, entonces ahí puedes aprovechar características como la ingravidez para resolver determinados problemas. En este caso es un juego, tal cual puedes ver, de plataforma, no tiene que ver nada con el espacio. Entonces, un par de cosas que no me gustaron acá. Este es el villano final, que es el que aparecía cuando disparaba la flecha y mágicamente aparecía por aquí en el lago, sin razón aparente, pero así funcionaba. Igual aquí sí tenía un poco más de sentido y yo creo que era mejor que hicieran eso en vez de lanzar la flecha al océano. Bien implementado precisamente este sistema, que era cuando aquí tenías el jugador, saltaba para acá y esto se caía. Bueno, de aquí saltaba para acá y ahí seguía por la derecha. Aquí tenía un poco más de sentido porque esto ocasionaba bastante ruido. Entonces que apareciera que simplemente lanzar una flecha que sin sentido alguno accionaba al player, digo al enemigo, y automáticamente también se recargaba. No tenía mucho sentido. Que por cierto, a medida que íbamos avanzando en el nivel, ya que todo esto es un gran nivel, que ibas entre comillas peleando con el enemigo, 2 veces más me parece que le pegamos, 2 veces más aparecían las flechas, volvían a aparecer estas flechas un poco más adelante. Otra vez esto es un gran nivel en el cual tienes que escapar del enemigo, ir a otra sala y en esa sala o simplemente tienes que huir o te aparecían unas opciones de ataque que eran estas flechas que tenemos acá. Aquí era, en esta primera instancia, era solamente para que apareciera y luego creo que aparecían 2 más, en las cuales cuando las accionabas sí le hacían un daño al enemigo. Creo que la atravesaban por aquí en el cuello, por ahí. Quédate con eso. Y obviamente el enemigo sobrevivía hasta la batalla final, que era la que yo tengo por aquí, que sería justamente esta. Entonces, es aquí cuando se derrota al enemigo. Básicamente, tienes que bajar esta puerta que me pareció bastante odiosa de bajar. No sé por qué fue tan complicado, porque le daba abajo y no quería bajar. Le daba a los laterales y tampoco quería hacer nada, aunque obviamente porque es una puerta, y aquí es lo que digo, que tiene que ser muy importante cómo vas a presentar los escenarios. En este caso, como es una puerta, se supone que tiene que ir hacia abajo. Por lo tanto, el interruptor, que sería esta cosa que estoy seleccionando aquí, o que estoy señalando acá, tiene que ser hacia abajo. Al menos a mí no me funcionó muy bien, no sé por qué. Pero bueno, solamente lo quería decir, que también ahí, a mi opinión, también tenían un pequeño problema en la parte de ejecución. Pero curiosamente, justamente cuando le aplastas esta parte a la serpiente, entre comillas, muere, ya que luego revive para hacer una ejecución final o una cinemática final, pero eso no tiene sentido, ya que tú puedes aplastar perfectamente la parte de la serpiente, esa justamente esta parte, de cualquier serpiente, y ella no va a morir. Obviamente le va a doler y todo lo demás, pero no se va a morir, al menos no al instante, a lo que me refiero, que fue la cinemática que hicieron. Por lo tanto, es una cinemática que no tiene sentido. Y como la vences a la final es que bueno, aquí puedes ver que el jugador, el player, tiene una espadita y le atraviesa el cráneo, cosa que tampoco tiene sentido porque, a ver, mírale el caparazón que tiene la serpiente, es enorme. Entonces para llegarle al cerebro creo que no le llegaba, o al menos estaba un poquito forzado. Pero bueno, también no me gustó mucho esa parte porque otra vez, si querías que ese fuera el final, no le pongas ese casco que le está protegiendo el cerebro. Simplemente coloca una serpiente normal y pudieras hacer esa ejecución más fácilmente. Otra vez, son esos pequeños detalles, al menos a mí me gusta visualizarlo, porque te dan información sobre lo que debería suceder, si tiene sentido lo que sucede o no tiene sentido lo que sucede. Sé que es un juego infantil y todo lo demás, pero oye, estos detallitos sí me gusta que los cuiden, o al menos otra vez es mi opinión. Y son cosas que yo tomaría en consideración para cuando yo esté haciendo un juego similar a este, ya que realmente son juegos que cualquiera, bueno, no cualquiera, pero con un poco de
esfuerzo y dedicación, puedes hacer un juego similar a esto. Y otra vez, a mí lo que es el concepto, las ideas, son muy importantes como la vas a presentar a la final. Entonces todo eso tiene que tener un sentido aparente y no un poco como lo que yo comenté, que otra vez es completamente mi opinión. Así que pues nada, esta es mi conclusión un poquito con lo que yo vi en el juego, las cositas que no me gustaron. El resto me pareció muy interesante, e inclusive el juego que yo estoy implementando, que es similar a cierta forma a este, me gustaría llevarlo también para este tipo de dispositivos. Aquí también la parte que me gustó, que otra vez en base al juego que estoy implementando, que es de plataforma, es que tú puedes perfectamente en este desactivar el modo Dios, otra vez, es el que está visualizando la escena y es el que está visualizando la escena. Realmente no interactúas mucho con él o él no hace mucha interacción, a veces que mueve un bloque por aquí, un bloque por allá, pero realmente se puede prescindir perfectamente de este modo. Por lo tanto, esto lo hace un candidato ideal para que tú puedas adaptar cualquier otro tipo de título, por ejemplo un juego, suponte Crash, a la realidad aumentada, ya que más que el usuario haga determinadas acciones como bajar esta palanca o mover un bloque y demás, yo creo que la parte que más me gustó aquí en jugar este tipo de experiencias en VR es como todo, es sentirte que estás un poco en el sitio, es decir, poder ver a tus alrededores y sentirte que estás en el sitio. Así que, pues nada, sin más que decir, nos vemos en otro video.